¿Cuál es el libro que usan ustedes? Bouchet. El Bouchet. Vamos a basarnos entonces solamente en el Bouchet. Las preguntas, Doctor, sí, disculpe, muchos leen también el La Target. la tarde. Sí. Bueno, ahí se les va a complicar un poquito más. Voy a mezclar entonces los dos libros, si les parece. Si ustedes quieren de un solo libro o quieren de varios libros, las preguntas. De un solo libro. De un solo libro quieren. Bueno, entonces vamos a usar del de Bouchet. Sí, doctor. Bueno, vamos a usar entonces el libro de Bouchet, exclusivamente de Bouchet. Les voy a ir anotando un minutito los temas que vamos tienen que fijarse bien. ¿Sí? Yo pienso que un repaso así no vamos a llegar ni a un capítulo siquiera. Así que les voy a dar los ítems que tienen que estudiar bien, que tienen más preguntas y probablemente pueda llegar a salir. Uno de ellos es el conducto inguinal. Estudien bien las paredes del conducto inguinal. Doctor, disculpe Sí. que le interrumpe. Algunos compañeros están pidiendo si se pudiera tener mayor consideración y si se puede tomar de los dos libros. Bueno, está bien. Doctor, yo creo que va a ser mejor esa la opción, pero ya que algunos compañeros vienen estudiando de un solo libro y el cambio drástico del libro va a ser un poco complejo. No, pero de todos modos las preguntas, anatomía es una sola, ¿verdad? Anatomía es una sola. Gracias, doctor. Bueno, entonces conducto inguinal. Irrigación y vascularización de la pared abdominal. Diafragma tiene que saber bien. Diafragma tiene que saber bien, inserciones, irrigación en sus segmentos, los orificios naturales, qué estructuras atraviesan los orificios principales, los orificios accesorios. Eso, diafragma, tienen que leer bien. Otro tema. Sí. Perdón, para aclarar ahí ese punto, los orificios accesorios posteriores en el Bouchet y en el Latarjet son diferentes. No sé Vamos a si hablar de los podemos- orificios principales nomás entonces. Ok, Orificios principales. perfecto, gracias. Voy a descartar los orificios accesorios. Bueno, con respecto al tórax, el mediastino, tienen que conocer bien las estructuras que hay en cada mediastino y las relaciones, contenido, límites, contenido y relaciones entre las distintas estructuras del mediastino. Por ejemplo, en el mediastino medio, las relaciones que hay en el pedículo pulmonar, cuál es la estructura, la relación intrínseca se le llama eso, cuál es la estructura que es más posterior, más anterior, el nervio vago pasa por delante o pasa por detrás del pedículo pulmonar, ese tipo de detalles que son muy importantes, ¿sí? Entonces, mediastino sí o sí tienen que saber. El corazón tienen que dominar las estructuras, las cavidades, las paredes, la configuración, tanto interna como externa. Acuérdense que las aurículas tienen una forma de cúbica, por lo tanto en la configuración interna tenemos que evaluar 6 paredes y en cada pared hay un detalle importante que marca la diferencia con las otras paredes. Entonces, la configuración interna del corazón lo tienen que manejar bien, que por ejemplo es la trabécula septomarginal, dónde está ubicada, qué estructura contiene, qué es el tabique interventricular, cómo está compuesto, cuántas partes tiene, cómo está irrigado el tabique, ¿sí?
si hay alguna estructura del aparato cardionector que lo atraviesa y en qué parte lo atraviesa. El esqueleto del corazón tienen que saber bien, es una estructura que ustedes como médicos van a tener que conocer bien, para que hay muchísimas patologías cardiovasculares que tienen que conocer el corazón, no hay vuelta. Este módulo es un módulo de temas complejos y que tienen que conocer, lastimosamente es así. Entonces, corazón y su irrigación, el sistema cardionector, el sistema cardionector, donde están ubicados los nodos, ¿sí? En qué pared, en qué cavidad, en qué pared, y cómo están irrigados, cómo están irrigados los nodos del sistema cardionector. Eso es importante, muy importante. La vascularización, dónde nacen las coronarias, por dónde transcurren, cuáles son sus ramas colaterales, ramas terminales. Igual las venas, que es el seno coronario, dónde está ubicado, dónde drena, con qué se relaciona su trayecto. Corazón tienen que saber, y si saben corazón, pericardio, ¿verdad? Pericardio, donde se inserta el pericardio fibroso, donde se refleja el pericardio visceral, cómo está irrigado, cómo está inervado el pericardio, y los límites de los senos, el seno transverso de Theile, donde se ubica, con qué se relaciona, cuáles son los orificios de ese seno transverso, cuál es el techo, cuál es el piso, porque hay muchas preguntas que, por ejemplo, hablan de la arteria pulmonar derecha, y en algunos de sus detalles lo relaciona con el seno transverso de Theile. Entonces yo con eso evalúo si ustedes verdaderamente entienden el tema. Bueno, entonces pericardio bien completito. Entonces, ¿dónde se inserta? ¿Cuáles son sus senos? Irrigación, inervación. Los grandes vasos, ¿sí? ¿Dónde están ubicados? ¿Cómo se forman? ¿Cuál es su trayecto? ¿Cuáles son sus ramas? Y las relaciones intrínsecas entre ellos. Acuérdense que eso está en el mediastino anterior superior, y es un capítulo relevante. Pulmones. Los pulmones, las caras, ¿qué es el hilio pulmonar? ¿Dónde está ubicado el hilio pulmonar? ¿Qué es el ligamento triangular? El pedículo pulmonar, ¿cuál es la relación intrínseca entre los elementos del pedículo? ¿Cómo es el pedículo funcional? ¿Cómo está constituido el pedículo nutricio? La segmentación pulmonar, que es muy importante. Y después la pleura, la distribución de la pleura, cómo se llaman las pleuras, dónde se refleja, cómo está irrigado e inervados, tanto la pleura visceral como parietal. Si la pleura se introduce, cuál de las pleuras se introduce en las cisuras, qué son las cisuras, qué lóbulos están separados por la cisura menor, todo ese tipo de detalles tienen que también evaluar. ¿Alguna duda hasta ahí? Doctor, Sí. yo tengo una duda con respecto a la configuración externa del corazón. Sí. En la target le toma de base posterior y de vértice anterior, y en el Bouchet es base superior y... o sea, al revés. ¿Cómo? Que en la target le considera al corazón de base posterior y vértice anterior, y el Bouchet de base superior y vértice inferior. Pero es la misma cosa, porque en realidad el corazón tiene esta posición. Sí. La posición del corazón es oblicuo, ¿verdad? De arriba a abajo, de derecha a izquierda, de atrás a adelante. Ese tipo así de detalles no No es tan relevante. No es tan relevante, y no les voy a poner eso. Está bien tu pregunta. Gracias. Bueno, ¿alguna
otra aclaración con respecto al tórax. Entonces, pared inguinal, en la pared abdominal, acuérdense de leer bien conducto inguinal, los límites, las paredes, cómo se forma el orificio inguinal superficial, cómo se forma el orificio inguinal profundo, sus límites. Un detalle importante, la arteria epigástrica inferior limita por dentro ese orificio inguinal profundo. Ese es un detalle muy importante. El diafragma, entonces vamos a dejar de lado los orificios accesorios porque hay alguna diferencia con los libros. Entonces vamos a hacer entonces inserciones, irrigación, inervación, orificios principales. Mediastino vamos a usar la clasificación de anterior, medio y posterior. La clasificación nueva de superior e inferior y la de inferior en anterior, medio y posterior, esa no usamos en la cátedra. Vamos a usar la clasificación de anterior, medio y posterior y el anterior en antero superior y antero inferior. Entonces las preguntas van que hay en el mediastino antero superior, las relaciones de esas estructuras, etc. ¿Estamos? Sí, doctor. Bueno, entonces, mediastino, entonces la clasificación de anterior, medio y posterior, y el anterior, el antero superior y antero posterior. Tienen que saber que hay en el mediastino posterior, cómo se forma la vena ácigos, dónde drena la vena ácigos, cómo se forma la vena ácigos, dónde drena la vena, la hemiácigos, etc. ¿Estamos? Bueno, vamos al abdomen. Límites. ¿Sí? Límite de las distintas estructuras abdominales, de las distintas estructuras del tubo digestivo, ¿sí? Dónde comienza el estómago, dónde termina el estómago. Si hay algún reparo anatómico que me marca a mí por fuera dónde está, por ejemplo, el límite entre el estómago y el duodeno. ¿Quién se acuerda cuál es una estructura vascular que me marca a mí el límite entre el estómago y el duodeno? Vena pilórica. Muy bien, exactamente, cosas así, bien fáciles, pero que son importantes. Muy bien, muy bien. Entonces, límites de los distintos segmentos del tubo digestivo, el estómago, las caras, los epiplones. ¿Qué es un epiplón? ¿Qué es un meso? ¿Qué es un ligamento? ¿Qué es el epiplón menor? ¿Qué contiene el epiplón menor? ¿Cuáles son sus porciones? La par flácida, la par condensa, la par vascular. ¿Qué hay en la par vascular? Está el pedículo hepático inferior. ¿Cuál es la relación intrínseca de los elementos del pedículo hepático inferior dentro del epiplón menor? ¿Está? Por ejemplo, la vena porta está por detrás de la arteria hepática y atrás del colédoco. ¿Cómo se forma la vena porta? ¿Dónde se forma la vena porta? ¿Qué función cumple la vena porta? ¿Estamos? Entonces, el epiplón menor, epiplón mayor, ¿sí? ¿Qué es la transcavidad de los epiplones? ¿Qué es la transcavidad de los epiplones? ¿Cuáles son sus segmentos? La transcavidad propiamente dicha, ¿cuál es el piso? ¿Cuál es el techo? ¿Qué es el hiato del foramen? ¿Cómo está limitado? ¿Está? ¿Se acuerdan de eso? Hepática común y gástrica izquierda. ¿Perdón? Hepática común y gástrica izquierda. Eso, exactamente. Es la hoz. La hoz es cuando, como todos los vasos salen del retroperitoneo. Entonces, cuando sale el retroperitoneo, levanta el peritoneo parietal posterior. Entonces, hace lo que se llama hoz. Entonces, está ahí la hoz de la hepática y la hoz de la gástrica izquierda. Muy bien. Entonces, ese es el orificio de ingreso a la transcavidad de los epiplones. ¿Y cuál es el piso de la transcavidad? Mesocolon. Mesocolon transverso. Mesocolon transverso. Muy bien. Entonces, tienen que saber qué es el mesocolon transverso, para qué sirve, dónde se inserta, dónde tiene su raíz. Acuérdense que el mesocolon transverso pasa por delante de la segunda porción, la raíz del mesocolon transverso por delante de la segunda porción del duodeno, por delante de la cabeza del páncreas y después va rozando el borde inferior del páncreas. ¿Qué quiere decir eso? Que
el duodeno y el páncreas tienen una porción supramesocolónica y una porción inframesocolónica. Acuérdense que todo lo que está por encima del mesocolon transverso es irrigado por el tronco celíaco. ¿Está? Todo lo que está por encima del mesocolon transverso, tronco celíaco. Por debajo del mesocolon transverso, ya sea la mesentérica superior o la mesentérica inferior. ¿Está? Entonces, el duodeno, que tiene una parte supramesocolónica, inframesocolónica, está irrigado entonces por ramas del tronco celíaco y por ramas de la mesentérica superior. Lo mismo ocurre con el páncreas. ¿Está? Entonces, aprenderse bien las ramas del tronco celíaco, las ramas de la arteria mesentérica superior, las ramas de la arteria mesentérica inferior, cómo se forma la vena porta, con qué estructura se relaciona el origen de la vena porta. ¿Quién se acuerda? Cuello del páncreas. Muy bien. ¿Por delante o por detrás? Por detrás. Bueno, algunas preguntas, por ejemplo, dicen la vena porta se forma por delante del cuello del páncreas. La otra opción es la vena porta se forma por detrás del cuello del páncreas. ¿Está? Entonces, eso es muy importante porque ustedes van a poder interpretar una tomografía, aunque no sean cirujanos, van a poder interpretar una tomografía si ustedes tienen en cuenta esos reparos anatómicos. Muy bien. Entonces, vena porta es un tema que entra y hay muchas preguntas de vena porta, así que lean bien eso. Como les decía, las ramas viscerales de la aorta. Lean bien cómo está irrigado el colon izquierdo. ¿Cuál es la diferencia entre colon izquierdo y colon derecho? La irrigación. Eso. Entonces, bien las ramas de la mesentérica superior, bien las ramas mesentérica inferior, cómo termina la mesentérica inferior, cómo está irrigado el recto, qué es el recto, qué es el ano. ¿Está? Bueno, el apéndice cecal, ¿sí? ¿Dónde está ubicado? Las tenias, ¿dónde están las tenias? ¿Sí? Si el recto tiene o no tiene tenias, que son los apéndices epiploicos, si el recto tiene apéndices epiploicos. Ano, los límites del ano, ¿sí? Cómo está irrigado, cuál es el drenaje linfático del ano. ¿Alguien quería preguntar algo? Permiso. El límite superior del recto, ¿cómo consideran? El promontorio, el jefe quiere que se considere, el promontorio. Y el límite inferior es el elevador del ano. En el lugar donde el elevador del ano se cruza con el recto. Y a partir de ahí comienza el esfínter interno. ¿Quién sabe la diferencia entre esfínter interno y esfínter externo del ano? El interno es liso y el externo interno, es músculo esquelético. muy bien, el interno es liso. ¿Y dependencia de qué es? ¿De qué capa muscular del recto? El recto tiene dos capas de fibras. Una capa interna que es circular y una capa externa que es longitudinal. Una vez que el recto cuando pasa por el elevador, esa capa interna se hace más voluminosa. Y a eso se le llama esfínter interno. Mientras que el esfínter externo es una dependencia justamente del elevador. ¿Está? Tienen que ver también el drenaje venoso del ano. ¿Dónde va la rectal superior? ¿Dónde va la rectal media y la rectal inferior? El drenaje linfático, les decía, también es muy importante. Con respecto a las glándulas, hígado, la segmentación portal y suprahepática, las caras, cómo está irrigado
¿Cuál es el pedículo superior? ¿Cuál es el pedículo inferior? ¿Por dónde llegan? La vía biliar, que es la vía biliar principal, vía biliar accesoria, cómo se forman esas vías, ¿sí? ¿Qué es la vesícula? ¿Dónde está ubicada? ¿Cómo está irrigada? ¿Alguna consulta? ¿No? Parece que no, doctor. Bueno. El siguiente capítulo es aparato genitourinario. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está qué es el riñón? ¿Dónde está ubicado? ¿Qué es la fascia renal? ¿Qué son las fascias perirrenales, pararrenales? Su irrigación, su inervación, su drenaje venoso, sus relaciones, ¿sí? Las vías urinarias. Acuérdense que hay vías urinarias intrahepáticas, extrahepáticas. ¿Quién se acuerda lo que es el seno renal? Una excavación dentro del seno renal. Es una cavidad dentro del parénquima, es una cavidad dentro del riñón, donde están contenidos las estructuras que van a salir o que entran del pedículo. ¿Tá? El ilio, ¿dónde ubicamos el ilio a nivel del riñón? ¿Dónde está el ilio renal? Borde medial. En el borde medial. Muy bien. ¿Y cómo está formado el pedículo renal? Vena, arteria y pelvis. ¿Cuál es más anterior? Vena. ¿Perdón? La vena. La vena es la estructura más anterior, exactamente. Y lo más posterior es la pelvis renal. ¿Cómo se forma la pelvis renal? Por la confluencia de los cálices mayores. Esas son vías urinarias intra o extrahepáticas. Doctor, Sí. ¿cómo intrahepática? Perdón, intrarrenal, perdón. Intrarrenal. Intrarrenal, muy bien. Entonces, la vía biliar, cómo está formada la vía renal, perdón, la vía urinaria, qué es el uréter, cuáles son sus segmentos, sus relaciones y su irrigación. El uréter también, trayecto, relaciones, irrigación. Vejiga, ¿dónde está ubicada la vejiga? ¿Dónde está ubicada la vejiga? Tiene una celda. ¿Perdón? Su propia celda, doctor. Sí, pero ¿dónde está? En la pelvis menor, en la celda vesical anterior. ¿Y cómo se- Por, sí. por el útero de la mujer y más hacia arriba le va por la próstata en los hombres. Está bien. ¿Y cómo se llama esa región? Pelvis subperitoneal. Exactamente. Está en la región que quiere decir que está por debajo del peritoneo. Está por debajo del peritoneo. Entonces, anoten también esto. Espacio pelvis subperitoneal. Las celdas, las relaciones entre las distintas estructuras y sobre todo la irrigación de esta región. La irrigación de esta región está dado por la arteria ilíaca interna. Entonces, arteria ilíaca interna, tienen que saber sus ramas. Acuérdense que tiene ramas parietales, intra y extrapelvianas y arterias viscerales, por donde transcurren. ¿Está? Bueno, entonces, con respecto al aparato urinario, todo. Aparato genital. Aparato genital. Entonces vamos a tener genitales externos, aparato genital interno. Para cada uno de los aparatos, o sea, tanto en el varón como en la mujer, entonces genitales internos y externos.
Los detalles anatómicos, ¿sí? La estructura principal, que son las gónadas, ¿sí? ¿Qué son las gónadas? No son el ovario y el testículo. Sí, muy bien. Las gónadas son, ¿sí?, las glándulas sexuales. ¿Sí? ¿Qué tipo de glándulas son? Endocrina y exocrina. Eso, mixtas, ¿eh? Mixta. Entonces, de las gónadas, ¿dónde están ubicadas? ¿Dónde están ubicadas? ¿Eh? La fosita de Krauss, ¿sí? La fosita de Claudius para el ovario, las bolsas escrotales. Eso quiere decir que tiene que saber cómo se forman las bolsas escrotales. ¿Cómo se forman las bolsas escrotales? ¿Cuáles son sus paredes? El cordón espermático. ¿Cómo se forma el cordón espermático y qué representa? A ver, ¿quién me puede decir qué representa el cordón espermático? Sería como el pedículo de los testículos. Muy bien, muy bien. El pedículo, el testículo es el cordón espermático. ¿Estamos? El pedículo principal del ovario, ¿cuál es? Ligamento lumbo-ovárico. Perfecto, perfecto. ¿Sí? La vez pasada hubo una protesta. Para que vean nomás que las preguntas, si ustedes leen bien la pregunta, prácticamente son 2 o 3 preguntas, tres opciones que se descartan. La vez anterior, por ejemplo, con respecto a los ovarios, decía que estaba incluido dentro del ligamento ancho, no me acuerdo muy bien cómo era el enunciado, estaba incluido dentro del ligamento ancho, era móvil y era desperitonizado, ¿verdad? Entonces, si ustedes saben que es desperitonizado, el resto está todo descartado. En general, fíjense bien las preguntas, que la idea que yo tengo es, tienen que razonar, la anatomía tiene que ser razonada para que ustedes tengan un ejercicio clínico, porque es lo que se llama razonamiento clínico. Y la anatomía es la materia ideal para empezar con el razonamiento clínico. Por eso a mí no me gusta que sea de memoria. ¿Está? Bueno, entonces con respecto a las gónadas, ubicación. ¿Dónde está ubicada en la mujer embarazada el ovario? ¿Dónde está ubicada en la mujer que ya tuvo muchos hijos? ¿Sí? ¿Cómo está irrigado? ¿Dónde va su drenaje venoso? ¿Dónde va su drenaje linfático? Lo mismo para el testículo. Acuérdense las bolsas escrotales. ¿Sí? Ahí tiene mucho que ver con el conducto inguinal. Después, en el varón, las vías espermáticas. Acuérdense que hay vías espermáticas intratesticulares, ¿sí?, que es el mediastino testicular, dónde está ubicado, qué contiene el mediastino testicular, cómo se llama los conductos espermáticos que salen del testículo y que van al conducto, al epidídimo. ¿Dónde está ubicado el epidídimo? ¿Cuántos segmentos tiene? ¿Qué es el conducto deferente? ¿Cuántos segmentos tiene? ¿Por dónde transcurre? ¿Con qué se relaciona el conducto deferente a nivel de la pelvis? ¿Cómo termina el conducto deferente? ¿Qué es el conducto eyaculador? ¿Dónde se ubica el conducto eyaculador? ¿Dónde finaliza el conducto eyaculador? ¿Dónde finaliza el conducto eyaculador? La uretra prostática. En la uretra prostática, en la uretra prostática, en la cara posterior, ¿verdad? Estamos, muy bien. Después el genital externo, ¿verdad? O sea, ya vimos la bolsa testicular y después el pene. El pene, hay una parte fija que se llama raíz y la parte móvil, que es el cuerpo y la cabeza, cómo está formado, dependencia de qué es el glande, cómo está irrigado el cuerpo cavernoso, cómo está irrigado el cuerpo esponjoso.
¿Dónde drena la vena dorsal del pene? Tanto la superficial como la profunda. ¿De dónde viene la arteria dorsal del pene? ¿De dónde viene la arteria dorsal del pene? Pudenda interna. Muy bien. ¿Y la pudenda interna? De la ilíaca interna. Muy bien. ¿Y la ilíaca interna? De los vasos ilíacos comunes, o sea, la arteria ilíaca común. Muy bien. ¿Y los ilíacos comunes? Bifurcación de la aorta abdominal. Muy bien. ¿A qué nivel se bifurca la aorta? Por encima del promontorio, L4, L5. Eso, en el disco. Muy bien, che, muy bien. Están muy orientados. Bueno, entonces, la vulva. ¿Qué es la vulva? ¿Qué es la vulva? Genitales externos de la mujer. ¿Qué quiere decir genitales externos? Están en contacto con el exterior. Que se puede ver a simple vista sin introducir ningún instrumento. Entonces la vulva, dependencia de qué es, o sea, qué son los labios mayores, qué son los labios menores, dónde está el himen, qué es el clítoris, cómo está formado el clítoris, dónde está el meato urinario con respecto al clítoris, si está por delante o por detrás, qué es el introito vaginal, qué es la vagina, con qué se relaciona la vagina, segmento de la vagina. Básicamente eso es el examen, ¿verdad? Como les decía, hacer un repaso de todo eso en una hora es imposible. Pero temas grandes es lo que les pregunto. Algunos, como les digo, parecen difíciles, pero en realidad si ustedes se ponen a razonar, van a ver que hay dos o tres ítems que ya se autodescartan, ¿verdad? Me preguntan acá sobre un ratito, me preguntan sobre el diafragma pélvico, ¿sí? El pélvico es el elevador del ano con el isquio coccigio. Eso forma parte del plano profundo del perine. Así lo consideramos ya en el examen anterior. El diafragma pélvico es acuérdense que el perine para nosotros tiene 3 capas. Entonces, el más profundo es el diafragma pélvico, el elevador del ano, el isquio coccigio. ¿Estamos? Acá me preguntan si el examen de selección, la mayoría, yo diría hay un 80% de selección múltiple y para escribir un 10-15% y verdadero o falso también 15 a 10%. Lo que son para escribir es 1 o 2 palabras nada más, no es para explayarse. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces les dejo estudiar, chicos. Muchas gracias, doctor. Bueno, chao, chao. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Chao, chao.